Muy buenas tardes a todos. Me siento muy contenta de estar hoy en esta conversación que me parece de la mayor importancia y en este ciclo de la paz es un asunto de todos, algo en lo que creo profundamente. Estar con el padre Francisco de Rú y con David Bojanini es muy clave para saber cuál es el papel de los empresarios en el esclarecimiento de la verdad y en la contribución a lo que sigue, en el orden en que quieran contestar. Es tan simple como esto. ¿Para qué sirve la verdad en Colombia? ¿Y cuál es el valor social que la verdad tiene en este país? De estas conversaciones, para mí es muy grato poderme encontrar con ustedes y muy particularmente estar con un empresario a quien aprecio y admiro inmensamente, a David Bojanini. Gracias realmente. Hubiera querido justamente que David empezara, pero ya que me has nombrado, Ana María, acepto el desafío. Eh, ¿Para qué sirve la verdad y para qué les puede servir a los empresarios? Nosotros hemos vivido una tragedia en Colombia y estoy convencido que infortunadamente la seguimos viviendo. Otra vez hay un número muy grande de hombres en armas que frisa alrededor de los 10.000 hombres armados y de nuevo hemos tenido esta situación de los asesinatos de líderes y de excombatientes que a todos nos preocupan profundamente. Nosotros tenemos que resolver este problema. Hemos tenido con nosotros, por supuesto, y con el mundo entero, esta realidad de la pandemia durísima del coronavirus que ha afectado tanto a nuestro país y al mundo. Y sin embargo, la pandemia del conflicto armado en Colombia, con muchísimo, desborda lo que nosotros hemos tenido como muertos o como afectados por el coronavirus. Y si así como en el coronavirus tuvimos que llegar a la verdad, por eso fue que nos encerramos, mientras se estudiaba a fondo qué era la verdad que había allí y cómo se podía enfrentar esto, asunto que todavía no hemos acabado de ver completamente, pues esta pandemia de la violencia necesita también una profundización en la verdad. No es posible salir de lo que estamos viviendo en Colombia todavía si nosotros no comprendemos qué es lo que está en el origen de esto, cuál es el conjunto de elementos que se conjugan en Colombia, de carácter político, de carácter social, de carácter económico, de carácter ético, para que las cosas no solamente hayan existido, no solamente se hayan reciclado a lo largo de la historia en los distintos periodos y en las distintas regiones, sino que se continúan. Es muy difícil, prácticamente imposible construir un país y sobre todo construir una comunidad humana si nosotros continuamos en estos niveles espantosos. Pero quisiera decir que esta verdad de la cual estamos nosotros detrás es justamente una verdad para que nos unamos, para que tengamos una comprensión de conjunto de qué fue lo que nos pasó. No es una verdad para incentivar entre nosotros los señalamientos, las venganzas, las estigmatizaciones. Justamente no queremos eso porque es parte de lo que nos sumergió en la tragedia, sino una verdad para que nos ayude con serenidad, con extraordinaria responsabilidad, con sentido ético, a conocer, porque si no, no se puede resolver el problema y a enfrentar con decisión los caminos colectivos desde puntos de vista distintos, puntos de vista políticos distintos, concepciones del desarrollo distintas, puntos de vista étnicos y culturales distintos, pero todos juntos en una verdad colectiva para poder construir en las diferencias el país que nos merecemos. Muy bien, David. Bueno, a ver, yo creo que, pues de acuerdo con todo lo que dice el Padre Francisco, en primer lugar, la verdad a cada quien le sirve desde su punto de vista. A las víctimas, sin duda alguna, la verdad les puede servir mucho para sanar, porque hemos tenido unos niveles de violencia muy altos, con actos de barbarie que verdaderamente dejan
a las víctimas, a los familiares de personas fallecidas o desaparecidas en una situación de dolor y un dolor no resuelto. Yo creo que en ese sentido para las víctimas la verdad es muy importante. Y lo hemos visto recientemente en eventos donde la verdad va mucho más allá de simplemente démonos un abrazo y reconciliémonos. Pero mucha gente necesita saber por qué pasaron las cosas y cómo pasaron, o algo peor aún, cuántos desaparecidos tenemos en Colombia. Cientos de miles de personas desaparecidas cuyos familiares no saben de cuál fue el destino de sus parientes, y ese sufrimiento lo llevan sin saber si están vivos, muertos, dónde los enterraron. En fin, todo eso genera un dolor inmenso a las víctimas, que yo creo que lo único que puede sanar eso es conocer la verdad. Mucha gente puede estar resignada a decir, ya sé que mi hijo o mi hermano o mi padre se murió, pero por favor dígame dónde está, cómo murió. Yo creo que esos detalles de la verdad para las víctimas, y empiezo por ese punto porque es el más sensible de todos, y bien claro está dicho que esta Comisión de la Verdad trabaja principalmente para ayudar a la sanación de las víctimas. Pero como empresario también tengo que decir para qué nos sirve la verdad a nosotros. Y yo creo que como miembros importantes de una sociedad que somos los empresarios, las fuerzas productivas, generadoras de desarrollo, de empleo, de bienestar social, deben ser las empresas. Y yo creo que las empresas cumplimos esa función. Pero tenemos que conocer también algo que ahora veía en el video, y es cuáles son las causas del conflicto. Y cuando nos vamos a las causas del conflicto, pues yo creo que todos tenemos algo de responsabilidad en eso. Y no es solo los empresarios, son los políticos, cualquier tipo de líder que dejan vacíos, los mismos gobiernos que no hicieron presencia en todo el territorio nacional. Por eso hacemos un acuerdo de paz, hay una desmovilización importante de personas que estaban en armas, y no se tuvo la precaución de ocupar esos territorios por el Estado. Y obviamente los ocuparon otros actores armados. El conflicto definitivamente afecta mucho a la inversión y a la empresa formal. En primer lugar, pues el conflicto ha presentado diferentes etapas que han afectado al empresariado. La más común como delito que afecta la libre empresa es la extorsión, que eso continúa hoy. Y es muy triste porque cuando hablamos de empresarios hay una diversidad muy grande. Hay microempresarios, hay pequeñas empresas, hay grandes empresas, hay empresas formales, hay empresas informales, hay empresarios del campo, hay empresarios de la ciudad, y no se pueden encasillar todos los empresarios en una sola palabra. Los empresarios no somos una organización en el sentido general de la palabra. Somos muchas organizaciones, y organizaciones, como lo he dicho, muy diversas. Entonces, empresarios formales que están distribuyendo sus productos a nivel nacional, pues el conflicto los afecta mucho. Los afecta por la extorsión, los ha afectado en el secuestro también, pero también en poder hacer llegar sus productos a todos los rincones del país, porque hay partes donde los empresarios pues no pueden distribuir sus productos, porque hay grupos
al margen de la ley que controlan esos territorios y que si no es con extorsiones y cosas por el estilo, pues no van a poder llegar a esos sitios. Entonces, eso afecta naturalmente el desarrollo, afecta el empleo, afecta los costos de los productos que tenemos que hacer llegar a las personas finalmente y los pueden encarecer. Y lo más triste de todo esto es que quienes más afectados se ven por ese encarecimiento de los productos son las personas más pobres que viven en los lugares más distantes. Entonces, el conflicto definitivamente ha afectado la inversión privada. El solo hecho de haber firmado un acuerdo de desmovilización con las FARC promovió la inversión en Colombia, incluso la inversión extranjera. No me cabe duda de que tener un país en paz va a aumentar los niveles de inversión, los niveles de empleo, la competitividad de nuestras empresas y va a hacer que podamos hacer una gestión empresarial que le llegue a mucho más personas con todos los beneficios que esto puede traer. Esta siguiente parte es para los dos.